Este capítulo es una entrega especial del podcast Somos Bienestar Laboral, grabado en el contexto de la 30 Semana de la Salud Ocupacional desarrollado en la ciudad de Medellín. Mi agradecimiento a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental por la invitación. Este podcast es el resultado del conversatorio final del seminario Bienestar, Trabajo y Vida, donde estuve acompañado del Dr. Manuel Pérez, presidente del capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, del Dr. Sebastián Cardona, experto en Mindfulness empresarial, de la doctora Ana María Orrea, experta en nutrición, y de la doctora Valentina García, experta en el tema de pensiones. Este conversatorio fue desarrollado bajo las ideas de la reflexión Madurez y Nuevos Desafíos, que era el componente académico que nos proponía este importante evento en materia de seguridad y salud en el trabajo para Latinoamérica. Muchas gracias a la organización por haber incluido este tema tan importante, la agenda del bienestar en el trabajo y para la vida. Espero que todos los conocimientos que comparten este panel de expertos sean de aplicación para sus organizaciones. De nuevo, reitero el agradecimiento por haberme invitado al desarrollo de este conversatorio, donde participé como moderador del podcast Somos Bienestar Laboral, presente en este evento. Que lo disfruten. Somos conscientes de los retos que enfrentan diariamente las organizaciones y sus colaboradores. Por eso traemos herramientas que seguro te van a servir, porque lo hacemos desde el bienestar. Recuerda estar conectado a nuestro contenido de Somos Bienestar Laboral Podcast. Un cordial aplauso y un fuerte aplauso a todos nuestros expositores. Y esperamos disfruten de esta intervención. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y vamos a comenzar entonces a grabar el podcast de Somos Bienestar Laboral aquí con público presente. Al final, si tienen preguntas, pues los invito a que las vayan escribiendo. Los vamos a escuchar a todos. Les doy la bienvenida a todos, Manuel, Valentina, Sebas y Ana. Pues vamos a conversar. Ayer los que tuvimos la oportunidad de estar en la plenaria, pues yo reflexionando, que se trata de reflexión este conversatorio, me llevé un dato bien interesante y es que el 59% de la vida no la pasamos trabajando. Es un dato que yo dije, bueno, se trata de un conversatorio sobre la reflexión y les traigo pues aquí lo que pensé sobre reflexión y es vivir un día a la vez, cómo disfrutar la vida trabajando y cómo nos la hemos pasado separando el trabajo de la vida, porque no lo integramos y hasta ahora venimos a hablar del bienestar que integra el bienestar en el trabajo y el bienestar en la vida. También madurez, ¿por qué madurez? Para tomar decisiones basado en toda la información que hemos reclutado aquí en todas estas charlas tan maravillosas que ustedes nos han dado. Y nuevos desafíos porque copié un montón de cosas que ustedes hablaron en sus presentaciones y quiero que las tengamos aquí como ideas para lo que vamos a hablar. Y es que ustedes hablaron, lo voy a leer textualmente, hablaron de estrés laboral, hablaron de el aumento de las enfermedades crónicas, hablaron de los desafíos en salud mental, hablaron de el equilibrio de vida y trabajo, de las nuevas formas de trabajo post pandemia, del envejecimiento de la población trabajadora que tenemos, de las relaciones dentro y fuera del trabajo, de la informalidad, de la productividad y una cosa muy importante, la felicidad del trabajador. Entonces vamos a arrancar y yo por aquí tengo unas preguntas muy interesantes y quisiera preguntarle a Manuel. Manuel, pues tú tienes mucha experiencia en este tema, sí, y te quiero dar la primera pregunta y es que arranquemos a definir para vos qué es el bienestar en el trabajo y el bienestar para la vida. Bueno, creo que a este punto de lo que hemos vivido en las empresas, en la academia, estamos enfrentando como humanidad tal vez un cambio de época o una época de cambios. Partiendo de esa situación, entenderíamos que
Hace algunos años atrás era normal que tú pensaras en el bienestar y en hacer las cosas que tú quisieras hacer en el momento en que ya te estabas retirando del trabajo. Hoy, para llegar a la construcción de qué es bienestar, hoy se tiene que tener en cuenta el tiempo presente, el ahora. Desde ese punto de vista, el ahora hace que nosotros veamos al ser humano como un universo, como un ecosistema. Y ese ecosistema poco a poco lo vamos chequeando con pilares fundamentales. Familia es un pilar fundamental. Por supuesto que la economía es un pilar fundamental. Las relaciones sociales es un pilar fundamental. Y ese placer, esa pasión por hacer lo que quieres o que te gusta. Entonces, pensando en bienestar, incluye incluso hasta el sitio y el país donde has vivido, porque socialmente te va a dar un medio ambiente en donde posiblemente te desarrollarás. La pregunta que tú me haces, Juli, tiene tantas aristas como pasar la luz por un prisma, y es entender que cada uno tiene un constructo de bienestar. Sí está claro que la sociedad día a día está cambiando. Y lo tenemos en pirámides. Recuerdo a Maslow que tenía pirámides y decía, bueno, en la base está la parte más básica del ser humano, acceso a la salud, a la alimentación. Pero hoy nuestras nuevas generaciones están pensando mucho más allá. Con las cifras que acabas de dar en el inicio, bienestar es en el hoy, que tienes como propósito para que puedas en todas tus otras dimensiones sentirte feliz. Sí, claro, y es importante eso que tocas y que lo mencionaba, y es que veníamos de un concepto de separar la vida del trabajo. Finalmente el trabajo hace parte de la vida, y el trabajo es un lugar pues donde el primero que se debe preocupar por estar bien es uno mismo, y luego arranca pues las cosas que podemos hacer desde la organización para que ese trabajador se sienta bien en su lugar de trabajo. Partiendo de eso, Manu, y de todo lo que hablamos hoy en este seminario de bienestar, yo siento, y a veces me preguntan, y es muy difícil pues como dar respuesta a eso, y vos que tenés experiencia desde el liderazgo, ¿cómo se llega al gerente de una organización para hablar de un programa de bienestar? Porque pues hay varias problemáticas, dentro de esas está la parte económica, no hay recursos, pero ¿cómo se pone la primera palabra en acción para que un programa de bienestar empiece a funcionar? Juli, yo creo que tenemos que seguir aprendiendo de los lenguajes que tienen las corporaciones. Creo que los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, hoy estamos en ese momento de la ola, en donde vienes surfeando la ola y vienes en el mejor momento. ¿Por qué? Porque las empresas se han dado cuenta que tener trabajadores sanos son empresas sanas. Vamos a ser muy claros con la pregunta. Yo como médico y con la formación que tengo, llegar a sentarme con un gerente y decirle, mira, vamos a disminuir el ausentismo, la accidentalidad, las enfermedades laborales, posiblemente esos 15 minutos, esos 5 minutos que tienes con la alta gerencia, los vas a consumir y posiblemente no entiendan tu lenguaje. Lo que yo considero es que tenemos que hablar el lenguaje de ellos. Tal vez los últimos años he estado en compañías en donde me ha tocado entender qué es, por ejemplo, el EBITDA o el retorno objetivo a una inversión. Y ese es el lenguaje que ellos tienen. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nosotros en SST? El objetivo de nosotros en SST es que se creen estrategias para el bienestar de nuestros trabajadores. Desde ese punto de vista, dos cosas puntuales. La primera, si la estrategia viene desde la alta gerencia y tiene comunicación efectiva, venga que no solamente vamos a tener trabajadores sanas, sino productividad y rentabilidad. Y la segunda, que es en definitivo, la alta gerencia necesita conocer números. Y al entender de los números, va a hacer todo lo que sea necesario para que su propósito como empresa se conecte al propósito de sus trabajadores. De acuerdo, y ahí tocamos uno de los temas que yo he abordado. Me preguntan también sobre productividad y siempre mi respuesta es: si su trabajador está feliz y sano,
va a reducir ausentismo y lo va a empezar a ver. Lo hablaba ayer con Sebastián, con algo que tocábamos acerca de... Sebastián me preguntaba, ¿y vos cómo haces esos programas de bienestar? Y yo le contaba algunas experiencias con organizaciones con las que he tenido pues, experiencia de asesorar. Y yo le decía, Sebas, es que así como una organización tiene su matriz de peligro, también debe conocer la matriz de ese trabajador. Tiene que conocer qué le duele, o sea, dónde está su talón de Aquiles fuera del trabajo para que le podamos ayudar ahí. Pues muchos quieren ir al psicólogo y no tienen el dinero como pagar una consulta, entonces involucra a la organización. Yo sé que eso demanda recursos, pero ¿cómo puede ayudar la organización para que pague su consulta y pueda seguir en terapia con su psicólogo? Y me decía, ¿y eso cómo lo puedo evidenciar? Y yo, pues vamos a hacer trazabilidad y te das cuenta que el ausentismo de esa persona que no iba por no solucionar su problema, pues dejó de faltar al trabajo y eso mejora. Y partiendo desde ahí le quiero preguntar a Sebas, porque el tema que Sebas desarrolla es un tema que me apasiona y me gusta mucho, y es cómo arrancar con el mindfulness en una organización que sea una pyme, pues que sea una empresa pequeña, porque pues era algo que también te decía ahorita, que nuestro discurso va mucho a organizaciones grandes, pero nos olvidamos de esas pequeñas empresas, de esos trabajadores informales. Entonces, ¿cómo poner el primer paso, cómo poner la primer piedra para arrancar a hacer un programa de mindfulness y qué requerimos para eso? Sí, yo pienso que ahí es donde está la gran oportunidad. En realidad, pues acá también en este contexto he podido conversar con algunos compañeros que hacen parte de los equipos de salud y de bienestar de empresas grandes, empresas consideradas dentro de las grandes empresas del país. Y lo que ve uno es que esas empresas tienen un camino bastante adelantado. Ya hay una concepción mucho más amplia de lo que es bienestar. Ya involucran prácticas que consideramos como de tipo alternativo y tienen bastante adelantado ese camino. El reto de la pregunta que tú mencionas es, yo considero que empieza por ampliar la información. Considero que este tipo de espacios académicos se vuelven una plataforma importante para saber cuáles son esas nuevas corrientes de intervención que se vienen desarrollando en el mundo, saber por ejemplo que una práctica tan antigua como es la meditación hoy en día tiene cabida dentro de un entorno laboral. Probablemente eso desde el inicio de esta práctica no se contemplaba. Siempre ha sido una práctica que va muy al ser, va muy relacionada con la persona, con conocerse mejor. Eso sigue estando vigente y considero que es fundamental, incluso dentro de lo que plantea, ¿cierto? En la medida en que nos conocemos mejor, sabemos qué nos conecta, sabemos o podríamos llegar a saber si estamos en el lugar adecuado, ¿sí? Que es importante a la hora también de hablar de bienestar en el trabajo. No solamente aquí la responsabilidad es del empleador, claro que lo estamos contemplando en ese sentido, pero también tenemos una responsabilidad personal. Yo pienso que, haciendo alusión a tu pregunta, lo primero está en masificar la información, en encontrar espacios que se convierten en plataformas para que las personas que tienen algún grado de dirección o de intervención en los programas de bienestar sepan que hay otra forma diferente de hacer las cosas, ¿sí? Y ya ahí hay una ganancia importante. Frente a cómo empezamos a desarrollarlo, bueno, es precisamente como la línea en la que yo vengo trabajando y me he encontrado con dos cosas que es muy importante. Lo primero es capacitación, es el tema de formar desde la teoría, porque sin el conocimiento es muy difícil ejecutar o implementar pues ya estrategias prácticas. Y desde esa información hay diferentes aspectos que tocan con el tema de mindfulness, pero la persona está en el centro, ¿sí? De hecho, pues meditar se entiende como conocer algo y en este caso está muy direccionado a conocerme. Desde ahí entonces puedo definir cuáles son mis necesidades, ¿sí? Entonces esa primera parte es importante. Y lo segundo, desde ya poner en práctica, empezar a conocer la disciplina. En nuestro medio pienso yo que requerimos de pronto ampliar un poco la disponibilidad de profesionales que aborden el tema. No es el tema más difundido y menos desde una concepción un poquito más formal del aspecto para poderlo transmitir con seguridad y con esa
convicción a una compañía, ¿sí? Como Manuel lo mencionaba, llegar con ciertos temas a las altas esferas directivas de una compañía es un gran reto. Considero personalmente que se ha ido sensibilizando también como el imaginario al respecto, se ha ido sensibilizando esa posibilidad por lo menos de tener ciertas conversaciones que antes no se tenían, y ahí está incluido este tipo de prácticas. Entonces ya lo segundo que veo pues en esa implementación de programas es poder tener ese conocimiento y esa convicción que parte también por profesionales con una formación depurada, digamos, en el tema, que permita llegar a ese ámbito directivo, que permita dar la posibilidad de empezar a implementar, que logres como que la gente crea, y de ahí en adelante yo lo que he visto en mi experiencia es que los resultados hablan por sí solos, tanto para la persona como para lo que empiezan a hacer el impacto de eso en los indicadores de salud de una compañía. Sebas, para nadie es un secreto que después de la pandemia empezamos a hablar más de salud mental, que era algo que yo te hablaba ayer también, y es que ya hay mucha información en el aire, o sea, ya hay demasiada información en el aire sobre salud mental. Va bien el punto de que la estigmatización ha bajado un poco, pero todavía sigue siendo un reto que una persona, un trabajador, te aborde el tema de la salud mental. Y ahorita en tu charla hablabas precisamente de salud mental. Desde lo que vos haces y tenés experiencia, ¿cómo seguir teniendo una apuesta por la salud mental en la organización? Está bien implementar el mindfulness, pero ¿cómo hacer llegar el mensaje que yo te decía? O sea, toda esa información hay que ponerle embudo para que llegue la información que el trabajador necesita, a quién contactar, porque muchas veces es toda la información, pero finalmente ni la entiende, ni sabe a quién contar. ¿Cómo jugársela en la organización por eso? ¿Vos qué nos recomendás en tu experiencia? Yo siento que la salud mental en realidad la hemos sacado del contexto completo de salud, desde mi forma de verlo, más como un ejercicio académico y de poder abordarlo puntualmente, pero en la práctica es algo que es integral a la persona. No hay salud sin salud mental, así como sin salud física, sin salud emocional. Esa diferenciación va más pienso yo que se ha aumentado también en la capacidad de tenerla presente a partir también de la normatividad. Por ejemplo, la normatividad en ese sentido ha ido generando una cobertura más amplia que permite que las organizaciones, pues hablando en carta blanca, desde la necesidad que plantea la norma, empezás también a abordar un tema que ha sido complicado, ¿sí? Es que incluso para nosotros como médicos el tema de salud mental no es, a no ser que tengas una especialización pues por el lado de psiquiatría o por una afinidad por la psicología, no es el tema que más se aborde. Sin embargo, pues a partir también de la forma como ha avanzado la investigación, los estudios, la información que hay hoy disponible, nos damos cuenta del impacto que tiene, de cómo eso puede ayudar a una persona a salir adelante en su vida, a trabajar desde esa búsqueda de los elementos que te conectan y que son importantes para vos, o también cómo desde esas concepciones que se idean en la mente, vos mismo te puedes condenar la vida y entorpecer mucho el camino, ¿sí? Entonces ahí se reúnen esos factores. La normatividad ha permitido que hoy en día hablemos más de riesgo psicosocial, si bien lo hemos contemplado desde hace un buen tiempo, pero era un tema que por lo general en las empresas como que se tocaba por los laditos, ¿sí? No se abordaba con la dimensión que tenía, más por el desconocimiento. Entonces pienso que ese mejor acceso a la información, a una información respaldada desde la evidencia científica validada, ha permitido también que desmitifiquemos el aspecto de la salud mental, ¿sí? Y lo abordemos más como un componente más integral, muy fundamental, pero un componente más de la salud en general. Y a todos nos interesa la salud. Eso es algo que desde ahí pues motiva también ese enfoque, esa apuesta por el bienestar en las empresas.
a todos nos interesa la salud. Y hoy en día también podemos ver cómo trabajadores sanos empiezan a tener ese impacto en los indicadores económicos de una organización, que como Manuel mencionaba, no es un secreto, eso es una de las prioridades para cualquier empresa. Si no hay producción, si no hay ventas, dependiendo del objeto social que tenga, pues es una empresa que es insostenible en el tiempo. Encontrar ese equilibrio es el reto, ¿cierto? De cómo podemos profundizar un poco y afianzar, como decía ahora en la charla, el aspecto de promover y promocionar la salud y puntualmente la salud mental, sin que se convierta tampoco en una piedra en el zapato, en un gasto desproporcionado para las compañías que pueda ir generando pues ya la dificultad de sostener ese tipo de programas en el tiempo. Aquí, por ejemplo, volviendo puntualmente a la práctica de mindfulness, pues lo que nos damos cuenta es que es una práctica sencilla en su forma de practicar, valga la redundancia. Sin embargo, es muy poderosa en los efectos que puede tener a largo plazo en la persona, y es la persona misma en cualquier entorno, en su entorno familiar, personal, en la casa, quien puede practicar y reproducir eso, y los efectos se van a sentir primero a nivel personal y desde ahí pues los vas a reflejar en una organización. Le apuesto precisamente porque no es el tipo de práctica que más implicaciones económicas tenga, ¿sí? Es más de conocerla, de tener una orientación en cómo puedes empezar. Sí, que se enseña y si se recuerda se puede hacer, que de hecho lo decía, o sea, aquí un inconveniente es recordar cómo se hace, ¿cierto? Exactamente, es lo que se ve, es más difícil, o la parte compleja del asunto es recordar, tener esa práctica de volver a la respiración, de volver a este ejercicio, más que en realidad el ejercicio en sí. Ahí sentado lo podemos hacer antes de una conferencia, yo me senté ahí 5 minuticos y te lo puedes llevar a cualquier parte. Entonces se integra varios componentes pues, que permiten como darle ese respaldo y trabajar sobre el tema de salud mental, ¿sí? Bien, ahí hay un punto también que esta semana leía y me llamó mucho la atención, y es que en las organizaciones a veces desconocemos, aunque es información pues de historia clínica y es privada, y todas las personas están en libertad de exponer pues qué enfermedades de lo mental pueden tener, que se debería a mi parecer considerar también dentro de esa matriz de peligro de esa persona, pero no pues para estigmatizar sino para ayudar. Y es que hay muchos tabú en cuanto a revelar la farmacología pues, que puede tomar esa persona, ¿cierto? Digamos que se ha visto estudios donde se ha aumentado el consumo de fármacos que no están regulados, porque muchas personas tienen, digamos, la idea de que todos los fármacos para trastornos mentales generan adicciones, y no lo es así, ¿cierto? De hecho, pues si bien es bueno tener consulta con un especialista en psiquiatría y uno debería estar acompañado en su staff por ese profesional, pero también se ve que hay aumento de consumo de otras sustancias, por ejemplo, de medicamentos para dormir que son de libre venta, que eso representa muchos millones de dólares en el mercado de libre venta, medicamentos para la caída del cabello en hombres y mujeres, vitaminas, energizantes. Entonces es una lucha por no reconocer esos trastornos que finalmente la estigmatización juega ahí un gran papel, pero yo creo que también dentro de las estrategias que yo propongo es darle reconocimiento, es decir, bien, reconozcamos tu trastorno y tú tienes que trabajar en ello, pero desde acá en la organización pues te vamos a ayudar. Hablando de integralidad en ese contexto de lo que hablamos hoy, y tuvimos la charla de la doctora Ana María en cuanto a alimentación, yo quisiera preguntarle a Ana, ¿cómo iniciamos a cambiar la alimentación de los trabajadores desde la organización, teniendo en cuenta todas esas situaciones socioeconómicas que muchos de pronto no pueden tener la mejor alimentación, ni las 3 comidas, ni tener su snack? Yo siempre hago esa pregunta, o sea, porque damos mucha información, pero me gusta siempre hablar del primer paso, me gusta hablar de cómo vamos a hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿qué nos podrías decir, Ana, para que empecemos en organizaciones pequeñas que a veces están limitadas, que digamos que a veces ni alcanzan a completar su salario mínimo, pero cómo pensar
desde la alimentación y a futuro por el aumento también de las enfermedades crónicas? Bueno, principalmente considero que una alimentación saludable abarca cualquier tipo de alimento, ¿cierto? Entendemos que en ciertos grupos socioeconómicos abunda más los alimentos como los granos, los conocemos, leguminosas, cereales. Este tipo de alimentos tienen tanta fuente o tanto contenido nutricional que a veces nos olvidamos de ellos, ¿cierto? A veces nos olvidamos de la importancia que tiene o de la calidad nutricional que tienen estos alimentos, que finalmente nos olvidamos y simplemente empezamos a consumir los alimentos que frecuentemente vemos que la gente consume, ¿cierto? Pero que no tenemos como en recetas o en mente este tipo de opciones que podemos hacer, incluso, no sé, además de hacer sopa de lentejas, podemos hacer torticas de lentejas, que si bien es una muy buena fuente de proteína, también es una muy buena fuente de fibra, de selenio y después de otros componentes que también generan un beneficio para todas las personas. Y aquí tengo otra pregunta que me surgió de la charla y alguna información que había investigado y unas presentaciones previas tuyas que te hice por ahí, spoiler, y te quiero preguntar cómo el tener una alimentación adecuada puede ayudar a mejorar la productividad de una organización. Puede aumentar demasiado. ¿Por qué? Porque estamos también olvidados de que la alimentación balanceada es solamente consumir alimentos que frecuentemente vemos en las redes sociales, ¿cierto? Si bien las redes sociales nos están diciendo de que ahora la alimentación es la base para alcanzar todo lo que queramos alcanzar a nivel físico, también es muy importante entender que la alimentación es la base, es la gasolina de nuestro cuerpo, y tal cual lo alimentemos, así tal cual va a responder, ¿cierto? Entonces, crear una alimentación balanceada y consciente abarca todos los alimentos, entendiendo la cultura alimentaria pues como de la región. No vamos a alimentarnos de la misma manera como se alimentan las personas de la costa, no nos vamos a alimentar de la misma manera de las personas que pues viven en Cali, ¿cierto? Entonces es entender como cuál es la cultura alimentaria de ese tipo de empresas para saber cuál es la alimentación correcta o cómo se puede adaptar esa alimentación para que quepa dentro de una alimentación balanceada y consciente. Y la pregunta acerca de actividad física, que también hablaste de eso y tienes experiencia en el tema, y es que, y juntando el tema del doctor Angarita, que nos habló sobre obesidad, que es una enfermedad, y que el abordaje ya de la obesidad pues tiene que ser integral, pero ese trasegar con la obesidad también trae mucha frustración. Era, doctora, no lo consigo, no puedo bajar más. Y te quería preguntar, ¿cuál es el primer paso para uno empezar un programa de actividad física en una organización? Y otra pregunta ahí acuñada a lo que te acabo de meter acá es cómo manejar esa frustración desde tu área en la nutrición, porque pues no es el caso de uno, sino de muchos que dice, no, es que yo hago la dieta y a pesar de eso no lo consigo. Bien, primero es soñar en grande, entender que tú vas a llegar a ese objetivo. Si tú no sueñas y tú no estás visionado a que ese objetivo va a llegar, tú no vas a llegar, ¿cierto? Es muy importante también el tema de tener muy a la mano como este tema de mindfulness para que de cierta manera esté muy agarrado con la alimentación y sobre todo los dos pedaleen a ese objetivo. Si bien la actividad física es un estrés, es una tarea que a todos iniciar cuesta, pero créanme que cuando ya uno tiene el hábito de hacer ejercicio, de ejercitarse, de sentir lo que puede generar el ejercicio físico, a uno le hace falta
hacer esa actividad física en el día, o le hace falta en la semana, tal vez cuando uno por cosas del tiempo se puede como desplazar esa actividad, a uno le hace falta. Incluso uno dice, fue madre, me hizo falta entrenar, mañana voy a ir, tampoco al día siguiente pudo. Entonces ya lo más importante es querer hacerlo, querer empezar como con ese objetivo, tratar de minimizarle todas las tareas posibles al cerebro, y es entender que, bueno, tengo que dejar lista la ropa del gimnasio, tengo que saber qué me voy a poner, tengo que saber a qué hora voy a ir, tenerlo planeado durante el día para que el cerebro no te envíe a ti ese mal pensamiento, lo puedes hacer más tarde, lo puedes hacer mejor mañana, o ya entrenaste ayer, mejor entrena mañana, hoy para qué, ¿cierto? Porque uno mismo se sabotea, incluso el entorno también está generando de que si tú entrenas, el entorno te está viendo porque entrenas todos los días, porque haces ejercicio todos los días, porque te alimentas bien todos los días. El entorno mismo te está generando como ese saboteo a que tú dudes de lo que tú estás haciendo. Entonces, el primer paso, vuelvo y reitero, es pensar en grande y pensar en que ese objetivo va a llegar. Y ese tema que tocas, y es que yo tengo algo muy claro y siempre también lo comento, y es que uno su vida no la puede basar en un reloj ajeno, uno tiene que ver su propio reloj. Y a veces digo, deje de consumir tanto ese material que le pone los indicadores y objetivos que no son los suyos. O sea, usted va a su paso, va logrando, algunos lo lograrán más rápido, otros pues se demorarán en eso. Y justo fue una idea de uno de los capítulos del podcast que hablamos de la frustración enfocados de la meditación. Y voy a eso porque cuando uno habla con los trabajadores, muchos no están contentos en lo que hacen. Entonces llega uno a las organizaciones y va a hablar de la charla de la felicidad, y pues nadie está contento con lo que está haciendo. Entonces uno dice, estamos perdiendo pues como el tiempo con esta charla, porque finalmente hay que saber lo que yo le definía a Sebas, es cuál es el dolor de ese trabajador. O sea, el enfoque tiene que ir al trabajador, no solo en la organización. Estos son los peligros a los cuales usted está expuesto, y ya no, usted qué trae por dentro, qué siente, porque finalmente esa situación lo puede conducir a que le suceda un accidente de trabajo, que lo hablaba el doctor Duque esta mañana. Si usted no duerme bien, pueden ocurrir accidentes de trabajo, y realmente a veces en investigaciones se da cuenta uno que son situaciones externas que han llevado a la ocurrencia de esos accidentes. Quiero hablar un poquito del tema de la asegurabilidad, y aquí tenemos a la doctora Valentina, y yo quiero que quede claro en ese mensaje que va a quedar grabado en el podcast, porque es una de las preguntas que más hacen, y es lo que te preguntaba ahorita que estábamos compartiendo en el almuerzo, y es por qué para las personas es más importante presentar el primer papel con la cuenta bancaria y no asegurarse, empezar a trabajar y cerciorarse de que ya está afiliado al sistema de seguridad social. Gracias, Juli. Hay una generalidad en la baja percepción del riesgo que tenemos. Nos creemos como a veces todopoderosos, entonces es más importante facturar, es más importante prestar el servicio en las condiciones que sea, y en las condiciones que sea muchas veces sin asegurabilidad, porque ya soy beneficiario, que lo mencionaba ahorita en la charla, porque yo tengo régimen subsidiado, porque si usted me afilia o me obliga a afiliarme, entonces pierdo los beneficios que me dan los subsidios, pierdo el CISBEN, que eso es el CISBEN es, te vamos a afiliar a la seguridad, no, es que pierdo el CISBEN. Y no, en realidad, pues todos, el sistema de información de beneficiarios es una encuesta que se nos aplica a todos, seamos formales o informales, y es simplemente una clasificación que se da en 4 categorías para entregarle una información al Estado y que pueda trabajar en base a eso. Es distinto estar en el régimen subsidiado y es distinto que mi clasificación del CISBEN me otorgue ciertos beneficios. Pero entonces esa baja percepción del riesgo hace que simplemente, como lo he hecho siempre así, doctor, es que yo todos los días de mi vida hago esto, y todos los días de mi vida lo hago igualito y nunca me ha pasado nada. Voy a casas, voy a empresas, presto servicios
independiente en general, porque estamos y enfocamos esta parte de la charla sobre todo en los informales, porque la mayoría de los que estamos aquí, si bien habrá algunos independientes, por ejemplo como Ana, pues está formalizada, ella hace su aporte de salud y pensión porque tiene una conciencia y una cultura de seguridad social. Entonces nos falta cultura de seguridad social, nos falta reconocerle a ese sistema de seguridad social integral la importancia, el acompañamiento que nos da, porque la mayoría de nosotros nacimos dentro de la seguridad social, nos desenvolvemos en ella, en algunos subsistemas, como también decíamos ahorita, nosotros estamos aquí viendo mejora continua, tratando de gestionar los riesgos laborales y muchas veces no nos hemos dado cuenta y ese trabajador que está al frente de nosotros solo está haciendo aporte de ARL, no tiene aporte de salud y pensión, que en realidad son los obligatorios. Y ese aporte de salud y pensión son los que en realidad al final de su vida laboral pues le van a otorgar esos beneficios futuros que tiene la seguridad social. La seguridad social no nos la inventamos en Colombia, la seguridad social es un tema a nivel mundial. Cada uno, cada región, cada país tiene sus estándares, tiene su normativa, porque obviamente todos somos diferentes. Lo mencionábamos también, es distinto estar incluso en nuestro país, es distinto estar en Medellín que estar en el Amazonas o en San Andrés, idiosincrasias, formas de manejar el estrés, formas de manejar la alimentación, formas de vida, porque somos particulares, pero hay no solo que cumplir la norma, sino identificarnos como más allá de cumplidores, pues que definitivamente se nos puede materializar un riesgo, por leve que sea. Sí, igual, y ese tema que tocas, y hay organizaciones que están en la capacidad de pagar algunos seguros voluntarios a sus trabajadores, otros no, ¿cierto? Pero uno dice, hay que cumplir por lo menos lo mínimo obligatorio, y a mí me gusta mucho que haya estado tu charla en este seminario, porque sí, porque nos la pasamos hablando del bienestar, pero ahí va una pregunta, porque una organización que tenga su seguridad social al día se considera que cumple con bienestar en el trabajo, porque es importante, y que quede ese mensaje, me gusta mucho y lo reitero, porque aquí en este podcast me he dado cuenta que escuchan algunas organizaciones que cuando uno se pone a revisar sus documentos, uno dice, hey, te falta esto, pilas con esto, y tienen esa idea, no, pero es que eso no pasa nada, y yo siempre les digo, ojo que en el mandado es donde sucede el accidente, y esa persona no debería estar haciendo eso porque no está contemplado dentro de su perfil de su cargo. Valen, yo quiero que dejes muy claro ese mensaje, porque es importante y porque se considera bienestar. Bueno, se considera bienestar porque es un trabajador que va a tener por lo menos la tranquilidad de que, si bien, y lo sabemos todos, las citas podrán estar muy lejos, pero es un trabajador que va a ser atendido, es un trabajador al que le van a entregar medicamentos, es un trabajador que va a poder acceder a una cirugía si la necesita. Nosotros creemos, la mayoría, que porque estamos dentro de la formalidad, entonces a todo el mundo lo atienden igual, y no nos atienden igual. Todavía tenemos población sin ningún tipo de seguro que llegan a los hospitales, y pues el hospital, en virtud de que la salud en Colombia es un derecho fundamental, les brinda una atención, pero es muy difícil tanto para el hospital como para el sistema sostener estas personas que están sin ningún tipo de aseguramiento. Nosotros, que somos trabajadores, que aportamos al sistema en el régimen contributivo, aportamos también para que el régimen subsidiado, a las personas que están en el subsidiado, les brinde su atención en salud. Pero entonces, en cuanto a bienestar, es esa tranquilidad de que el trabajador y su familia, sus beneficiarios, sean sus hijos, su cónyuge o compañera permanente, o sus padres en muchos casos, porque hemos visto que estamos cambiando, que la demografía cada vez es más distinta y hay muchos trabajadores que ya no tienen hijos, sino que tienen como beneficiarios a sus padres, les prestan los servicios dentro del régimen contributivo con mayor prontitud, les entregan los medicamentos. Ahorita pues hay una crisis y eso pues sería un tema obviamente demasiado extenso y para otro super podcast en cuanto a ya la prestación como tal del servicio. Pero si te incapacitan, pues entonces
vas a tener la garantía de tu mínimo vital. Ay, doctor, eso se demora 90 días, 60 días, 30 días en pagar, dependiendo de la EPS. Sí, pero eso se lo pagan a tu empresa. Cuando es independiente, sí, con paciencia, espera, pero le llega su dinero. Entonces es esa tranquilidad para el trabajador de que va a percibir del sistema al cual está contribuyendo, pues los beneficios para los cuales se han creado los sistemas de seguridad social y por los cuales pues trabajamos todos los días. De hecho, el solo hecho de estar aquí es una muestra de que la seguridad social tiene amplios beneficios, entre ellos académicos. Claro, y otra que esta sí va más a invitación es de qué vamos con los independientes y que están en la informalidad. Que era otro tema que te tocaba ahorita, que hablamos de todo lo que pensábamos, cómo invitarlos, porque yo te preguntaba sobre estadísticas que por nada fueron alentadoras, que muy aburrido con todas esas estadísticas, pero nosotros no debemos dejar de hacer esa tarea. ¿Cómo va esa invitación? O sea, ¿cómo nosotros llegamos? Porque son preguntas que le hacen a uno y a veces uno no sabe puntualmente responder. ¿Cómo los invitamos? O sea, ¿qué beneficios tenés de que formalices, hombre, tu informalidad? En efecto, Juli, es triste realmente comentar las cifras de informalidad del país, pero son realidades y son datos y hay que darlos, como dice el pollito del meme, ¿cierto? Son datos y los tenemos que conocer, porque si no los conocemos, entonces los vamos a seguir dejando de lado. Invitar a cualquier persona que tenga que ver con mi cadena productiva, lo decía yo ahorita, por lo menos preguntarle, venga hombre, ¿usted paga seguridad social? Y si bien no entrar en la discusión ni en el juego de es que yo no me voy a pensionar, yo eso para qué, por lo menos decirle, mire, y si usted, porque es una pregunta pues que podría quedarle sonando, si a usted le pasa algo hoy, su familia ¿con qué va a vivir el resto del mes? Si usted se muere mañana, su familia ¿con qué va a vivir el resto del mes? Una de las afirmaciones para las preguntas que tuvimos ahorita fue, ¿usted con cuánto dinero vive? Si usted es independiente, ¿usted con cuánto dinero vive en el mes? Por lo menos trate de cotizar por ese valor de ese dinero que necesita, porque ante cualquier eventualidad el sistema de seguridad social le va a responder y le va a responder es con ese IBC, con ese valor que usted le estaba cotizando al sistema. Entonces, claro, usted le hace conejo, como se dice, a la seguridad social, paga por el mínimo y cuando se incapacita, tiene un evento laboral, le va a llegar el mínimo, tiene una licencia de maternidad, le va a llegar el mínimo. Claro, que cree que inteligentemente lo está haciendo bien, pero luego llegan esos líos. Manu, hablemos un poquito de liderazgo. Tú tienes experiencia en el liderazgo, en la sociedad médica que presides. Y yo quisiera preguntar cuál es el tipo de liderazgo que necesitamos para implementar el bienestar en el trabajo. Como líder y qué herramientas tendrías para implementar ese liderazgo. Entonces, estilo y herramientas de liderazgo. Perfecto, Juli. Estilo participativo. Estilo participativo porque vas a encontrar la realidad en tus trabajadores y vas a conocer su universo, vas a conocer sus necesidades, vas a conocer lo que a ellos les motiva y cuál es su propósito. La mejor manera de explotar los potenciales, parecemos deportistas de alto rendimiento que lo dicen, en qué momento Mbappé va a explotar su potencial. Es un símil. Nosotros como seres humanos tenemos ese momento de estallar y entregar nuestro máximo potencial siempre y cuando estemos en el medio ambiente que nos lo permita. Liderazgo participativo. Ahora, estrategias. La comunicación es uno de los canales más simples y sencillos, pero que a veces hacemos paisajes y desestimamos. Y desde ese punto de vista, yo hace rato que vengo trabajando con juntas directivas empresariales y les digo a los vicepresidentes o a los presidentes, cojan ustedes la estrategia que quieren y bájenla.
Porque es que desde la alta gerencia, todos, y qué pena ser tan coloquial, todos copian. Desde ese punto de vista, entrego la comunicación efectiva como una de las mejores herramientas y de las mejores estrategias para ejercer liderazgo. Lo otro es, si todos brillan, tú brillarás más. Entonces, encontrar en qué son buenos tus trabajadores y darles esa libertad de crear, construir y ser la ventana para que ellos se desarrollen, nada más va a hablar de ti que el hecho que tú hayas dado esa red y lo hayas tejido y lo hayas construido. Ahí yo resumo tu pregunta, Juli. Es importantísimo la participación, es importantísimo dejar de tener empresas tan verticalizadas y más bien tener empresas transversales, e incluso nosotros tenemos que estar conectándonos con los departamentos de nómina con talento humano, reclutamiento, productividad, irnos más allá de las cifras, porque a la final las cifras se van a cumplir, está garantizado, estamos haciendo las cosas bien, estamos teniendo trabajadores sanos, estamos preocupándonos por su universo, las cifras van a dar. Eso es una fórmula infalible. De ahí en adelante me parece que es vital escucharlos y tenerlos cerca, tener participación, Julián. Eso hablará muchísimo del tipo de liderazgo que puedas tener. De acuerdo, Manu, con tu respuesta, y yo agregaría también lo colaborativo, y esa respuesta que acabas de dar también la he dicho mucho, y es que las decisiones que se toman arriba, el que tome la decisión arriba debe ser el que baje y la comunique. Cuando hablamos de esa verticalización que se ve en muchas organizaciones, porque finalmente, y lo vemos desde la ISO 45001, que allá en el centro dice la participación de todos los trabajadores en tomas de decisiones que los involucren, y a veces eso no pasa. Entonces pasamos auditando esos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y cuando preguntamos, ¿y los trabajadores qué dicen? Silencio, no sabemos qué dicen los trabajadores. Me gusta mucho eso que acabas de decir, y precisamente creo que es el liderazgo del presente, poniendo las cosas de presente y al futuro. No sé si alguno quiere agregar algo más sobre las preguntas que acabamos de hacer. Si tienen preguntas en el público, son bienvenidas. No, yo creo que sumar en este punto algo que también es frecuente entre los que trabajamos en SST, y es ¿qué me invento para que mis trabajadores estén contentos y felices? La respuesta la tienen ellos mismos. O sea, hay empresas que dicen, yo necesito que lean más. Otras me dicen, yo necesito deporte. Cosas tan simples y tan sencillas como entender, incluso cuando tienen procesos operativos que nunca cierran, qué está pasando con el círculo de la alimentación, el deporte, la vigilia, el sueño. Entonces, Juli, yo más allá que sumarle algo, yo creo que a este seminario, a este podcast que está detrás de este momento, de este gran momento, las soluciones las tienen los trabajadores. Es necesario darles un micrófono y escucharlos, y vamos a tener desde la alta gerencia una visión inmensa para poder trabajar desde lo que es el bienestar. Sí, yo creo que eso, como yo lo denomino en términos muy simples, es sepa cuál es el dolor de su trabajador. Finalmente, si usted no lo escucha, usted no va a poder hacer enfoque en ese ausentismo que se la pasa buscando aristas desde lo científico, desde lo técnico, y muchas veces se da cuenta, no lo escuché. Y es difícil reconocer, decir, no lo escuché. Y otra cosa que agregaría, que le comentaba a Sebas, y es cuando nos le dicen, sal de tu zona de confort. Entonces yo me quedaría como, enséñeme cómo salgo de mi zona de confort. Eso es mejor que te digan, no, es que tienes que salir
de tu zona de confort, no, hay que enseñar a cómo se sale de esa zona de confort y hay que enseñarle al trabajador y ayudarle en lo que se le pueda ayudar. Muchas gracias por haber participado en este podcast, próximamente lo vamos a publicar en Somos Bienestar Laboral y agradezco a la organización por haberme invitado y por haber incluido este tema de bienestar, que es de lo que tenemos que hablar de presente y para los desafíos del futuro. Muchas gracias. Y a todos por estar aquí presentes. Gracias. Soy Julián Ramírez y esto es Somos Bienestar Laboral, un podcast que hemos creado desde el bienestar. Aquí hablaremos de todo lo que te favorezca a estar y sentirte saludable en tu trabajo.